Este es tu podcast de español con el profe James. Ay, James, no me lo vas a creer. ¿Ves este cuaderno precioso lleno de colores y pegatinas de productividad? Bueno, lo compré el lunes con toda la ilusión del mundo de organizar mi vida. Déjame adivinar. Estamos a miércoles y el cuaderno está más vacío que mi taza de café ahora mismo. Peor, lo perdí ayer debajo de una montaña de ropa que iba a doblar el domingo. Me sentí como una niña regañada por su propia agenda. Es que esto de las rutinas me cuesta la vida, James. Siento que mi cerebro simplemente prefiere el caos. Es que, Sofía, hay un concepto en psicología que se llama fatiga de decisión. Si no tienes una rutina, tu cerebro gasta muchísima energía decidiendo cada pequeña cosa. ¿Qué me pongo? ¿Qué desayuno? ¿Doblo la ropa ahora o en el 2030? Al final del día, estás agotada solo de pensar. Tal cual. Por eso ayer terminé viendo videos de gatitos en lugar de trabajar. Mi cerebro se apagó. A todos nos pasa. Pero lo curioso es que ese conflicto entre el orden y el caos es la base de muchas peleas familiares. Hoy vamos a escuchar una situación que es un clásico universal. Una madre intentando que su hija entienda que planear no es una tortura, sino una salvación. Me duele de solo pensarlo, pero tiene razón. Vamos a escuchar a Sandra y a Valeria. Atención aquí, porque aunque el nivel es sencillo, la emoción es muy real. Mamá, ¿viste mi camiseta blanca? No la encuentro por ningún lado. Ya voy tarde. Ay, Valeria, si ordenaras tu cuarto los fines de semana, no perderías todos los lunes. Siempre es lo mismo contigo. Ay, ma, no empieces. Ayer tuve mucha tarea. Me acosté tardísimo y hoy no escuché la alarma. Me levanté hace 10 minutos. Es que ese es el problema. No tienes una rutina. Escúchame bien. Primero, te levantas temprano. Segundo, haces tu cama. Y tercero, revisas tu horario. Si planeas tu día, te rinde más el tiempo. Pero es que es aburrido hacer siempre lo mismo. Además, no tengo tiempo de ayudar en la casa si tengo que planear cada minuto. Al contrario, si haces una lista de tus tareas, terminas más rápido y me puedes ayudar a lavar los platos o a sacar la basura. Mañana empezamos una rutina nueva. Te duchas a las 6, desayunas conmigo y dejas tu ropa lista desde la noche anterior. ¿Entendido? Ay, está bien, mamá. Lo intento, pero si no encuentro mi camiseta, no puedo ir a ningún lado. Está colgada en el patio, Valeria. La lavé yo ayer porque tú la dejaste en el suelo. El clásico está donde tú la dejaste. Me dio un poco de nostalgia escuchar a Sandra. Mi mamá me decía lo mismo sobre el orden de la casa. A mí lo que me dio fue un poquito de culpa, James. Esa frase de no empieces de Valeria, creo que la he usado más veces de las que quiero admitir. Pero hablemos de lo importante. Usaron mucho el presente para hablar de hábitos, ¿no? Sí, para niveles iniciales es fundamental. Valeria dice, me levanto, me acuesto. Son verbos reflexivos porque la acción recae sobre ella misma. Es el ABC de la rutina diaria. Y Sandra usó unos conectores muy claros. Primero, segundo, tercero. A veces pensamos que para hablar bien español necesitamos palabras larguísimas, pero para organizar el día, esas 3 son mágicas. Totalmente. Y fíjate en el enfoque psicológico de Sandra. Ella no solo quiere que Valeria ayude en la casa porque sí. Ella menciona que te rinde más el tiempo. Esa es la clave de la productividad que mencionábamos antes. El orden externo crea un orden interno. Me gustó mucho la frase, no empieces. Es muy común cuando alguien nos va a dar un consejo que no queremos escuchar, ¿verdad? Muy común y muy natural. Y otra palabra clave, horario. No es solo la hora en el reloj, es ese plan de actividades. Por cierto, Sofía, ¿tú usas hacer la cama o tender la cama? Yo digo hacer la cama, pero sé que en Colombia ustedes son más de tender, ¿no? Exacto. En Colombia tendemos la cama como quien tiende la ropa al sol. Son esos matices que hacen que el español sea tan rico. Vamos a escuchar de nuevo a Sandra y a Valeria.
Ahora que ya identificaron los verbos reflexivos y los conectores de orden, intenten notar el tono de Sandra. Es firme, pero protectora. Y fíjense si Valeria realmente suena convencida al final o si solo lo dice para que su mamá deje de regañarla. Mamá, ¿viste mi camiseta blanca? No la encuentro por ningún lado. Ya voy tarde. Ay, Valeria, si ordenaras tu cuarto los fines de semana, no perderías todos los lunes. Siempre es lo mismo contigo. Ay, ma, no empieces. Ayer tuve mucha tarea. Me acosté tardísimo y hoy no escuché la alarma. Me levanté hace 10 minutos. Es que ese es el problema. No tienes una rutina. Escúchame bien. Primero, te levantas temprano. Segundo, haces tu cama. Y tercero, revisas tu horario. Si planeas tu día, te rinde más el tiempo. Pero es que es aburrido hacer siempre lo mismo. Además, no tengo tiempo de ayudar en la casa si tengo que planear cada minuto. Al contrario, si haces una lista de tus tareas, terminas más rápido y me puedes ayudar a lavar los platos o a sacar la basura. Mañana empezamos una rutina nueva. Te duchas a las 6, desayunas conmigo y dejas tu ropa lista desde la noche anterior. ¿Entendido? Ay, está bien, mamá. Lo intento, pero si no encuentro mi camiseta, no puedo ir a ningún lado. Está colgada en el patio, Valeria. La lavé yo ayer porque tú la dejaste en el suelo. Bueno, después de este episodio y de escuchar a Sandra, me siento con la obligación moral de estrenar por fin este cuaderno y por lo menos escribir la fecha de hoy. Con que dobles la ropa que está en la silla, me doy por bien servido, Sofía. Un paso a la vez, como dice la psicología de los microhábitos. Tienes razón. Oye, y para los que nos escuchan, queremos que practiquen su español de forma real. Vayan a los comentarios y escríbanos 3 oraciones con verbos de su rutina de la mañana. Por ejemplo, me levanto, tomo café y estudio español. Algo simple, pero que nos ayude a conocerlos. Y si quieren mejorar su fluidez con clases privadas, echen un vistazo al enlace en la descripción. Yo voy a ver si mi camiseta blanca también está en el patio o si sigue perdida en el caos. Suerte con eso. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Adiós! Este es tu podcast de español con el profe James. Bienvenidos a una inmersión total en el idioma, con práctica, cultura y mucha pasión. Aprender español es una gran